Ejemplo número 1. Me dice lo siguiente. Realizar las 4 operaciones entre las siguientes funciones. F de x va a ser igual a ¿qué? A 6x cuadrado más 5. ¿Está bien? Y lo que tenemos g de x va a ser igual a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Ya? Tengo dos funciones. ¿Está bien? Tengo dos funciones, las cuales me está pidiendo hacer las 4 operaciones. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Con estas dos funciones. Vamos a aplicar esta forma general en estas dos funciones. ¿Qué me dice entonces? A ver. Me dice que yo sume las dos funciones, f y g. ¿A qué es igual? Nos fijamos a f de x más g de x. ¿Qué es f de x? Es toda esta función. 9 por f de x es esto. Nos copiamos. 6x cuadrado más 5. ¿Está bien? Más, dice. Más g de x. ¿Y qué es g de x? Es toda esta expresión. Como es positivo, no hay ningún problema. Copiamos sin paréntesis, ¿cierto? Y no cambia nada. ¿Está bien? Esto es f de x y esto es g de x. Estamos obedeciendo a esto, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, f más g de x, si nos damos cuenta, analizamos un poco mejor a profundidad. ¿Esto qué es? Es simplemente reducción de términos semejantes, o también algunos lo ven como suma de expresiones algebraicas, ¿cierto? O deducción. ¿Qué hacemos con deducción? Estamos acostumbrados, bueno, algunos a subrayar los que son semejantes, ¿cierto? Esos son semejantes. Y los deducimos. 6 más 1 es 7x cuadrado. Seguimos término menos 4x. 5 más 3, 8 positivo. Esta es la suma de las dos funciones. ¿Está bien? Estamos recordando que si se dan cuenta, esto ya lo han hecho antes, cuando han conocido, cuando estaban en la introducción a lo que es álgebra, ¿cierto? Ahora, nos pide las de esta. ¿Qué nos dice la forma general? F de x menos g de x. Lo mismo, pero con menos. Entonces copio f de x, que es 6x cuadrado más 5. Menos me dice, porque estoy haciendo una diferencia, o es esto. Menos g de x, pero en este caso, como es negativo, voy a colocar paréntesis. G de x es toda esta expresión, x cuadrado menos 4x más 3. Entonces, f menos g de x es igual. Antes de hacer ninguna operación, yo tengo que eliminar esos paréntesis. Y como es negativo, pues todo lo que está cambia de signo, ¿cierto? Va a ser menos x cuadrado más 4x menos 3. Listo. No hay paréntesis, hacemos la misma operación. Deducimos términos semejantes. Semejante con este y estos dos también son semejantes. Por último, f menos g de x es igual. 6 menos 1 es 5x cuadrado. Copiamos esto, más 4x, que no tiene semejante, y estos dos. 5 menos 3 es 2 positivo. Esta es la resta de las dos funciones, de f menos g de x. Seguimos. F por g, porque nos pidieron las 4 operaciones, ¿cierto? Ahora, según la forma general, es igual. La primera función por la segunda función, solamente copiamos en multiplicación. La primera función es 6x cuadrado más 5 por la segunda función, que es x cuadrado menos 4x más 3. Bien, multiplicación. Este es f de x, g de x, ¿cierto? Y multiplicamos, obviamente, f por g de x es igual. Ya saben, ¿cierto? El primer componente, el primer término del primer paréntesis, multiplica a los 3 términos del otro. Y después el segundo término con los 3 términos del otro, ¿cierto? Se puede decir, hay una relación así. Primero eso, luego esto, ¿cierto? Es así. Ahora, 6 por 1 sería 6x cuarta, ¿cierto? Por el segundo, 6 por menos 4, menos 24x cubo. Por el tercero, 6 por 3, 18x cuadrado. Y hasta el primer término. El segundo, 5 por x, 5x cuadrado. 5 por menos 4, menos 20x. Y 5 por 3, 15. Listo. Ahora, no termina ahí. La multiplicación no termina aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer o buscar si hay términos semejantes. Y en este caso sí lo hay.
este y este son semejantes. Entonces deducimos. F por g de x es igual. 6x cuarto, no tiene semejante, copio, menos 24x cubo, copio, aquí. 18 más 5, perdón, 18 más 5 es igual a 23. X cuadrado, porque son semejantes. Y copio todos los que no son semejantes, obviamente de forma ordenada. Y esta es la multiplicación. ¿Está bien? En la multiplicación siempre suele ser, después de multiplicar, deducir términos semejantes. ¿Ya? Siempre acude ese paso. Siempre y cuando haya semejantes, obviamente. ¿Está bien? Por último, hacemos el cociente o la división. F dividido entre g de x es igual. Según la forma general me dice la función f dividido entre g de x, nada más. Hacemos esta situación. ¿Estamos bien? Aquí sería la función f es igual a 6x cuadrado más 5 dividido entre x cuadrado menos 4x más 3. Bueno, ahora que tenemos expresada el cociente, tenemos que dividir obviamente esta expresión entre esta expresión. Ya sabemos dividir en otro video, lo pueden observar tranquilamente cómo hacemos esta división, pero esta división es igual a lo siguiente, ¿ya? F sobre g de x es igual a 6 más 24x menos 13 sobre x cuadrado menos 4x más 3. Es la solución de este cociente. ¿Está bien? Ahora, obviamente les repito, la división se hace de otra manera. No les estoy copiando directamente el resultado. En otro video lo voy a hacer un poco de forma más detallada esto. ¿Está bien? Ahora, si se dan cuenta, miren, ya hemos hecho las 4 operaciones. La suma, las de esta, el producto o multiplicación e inclusive el cociente. Ahora, tienen que darse cuenta de algo. Cuando sumamos dos funciones, el resultado es una nueva función. Cuando restamos, el resultado es una nueva función también. Cuando multiplicamos, el resultado también es una nueva función. Y cuando dividimos, también el resultado es una nueva función. ¿Estamos bien? Eso tiene que quedar claro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es composición de funciones. ¿Está bien? ¿A qué se refiere composición de funciones? Es introducir una función dentro de otra función. ¿Ya? Eso es componer funciones. En forma general dice lo siguiente. F compuesta por g de x es igual a f de g de x. ¿Está bien? Es en forma general. Ahora, tal vez se va a entender mejor con un ejemplo. Me dice, si f de x es igual a x cuadrado menos 1, g de x es igual a x más 3, nos van a pedir la composición de f por g y de g por f. ¿Está bien? Me están pidiendo dos composiciones. Haremos la primera, ¿ya? Vamos a componer f por g. F compuesta por g de x es igual a, ¿qué dice? A f de g de x. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir esta expresión? Que donde yo vea la x, voy a colocar toda la función g. ¿Dónde? O sea, en esta función f de x, miren, f, donde yo vea la x, porque estoy cambiando la x por una función, donde yo vea la x, voy a cambiar todo esta x por toda la expresión que es la g. ¿A qué me refiero? A ver, empezamos. La composición de esto es lo siguiente. X me dice, pero x tiene que ser reemplazada con la función g, y la función g es x más 3. Pero x está al cuadrado, entonces todo esto está al cuadrado, porque todo esto era x, ¿cierto? Todo esto estoy reemplazando por x. Menos 1. Listo. Ya está. Esa es la función f compuesta por g de x. ¿Está bien? Ahora la inversa. G compuesta por f. ¿Ya? Nunca, no son iguales estos, salvo algunos casitos que sí van a dar iguales, pero la mayoría no da iguales. ¿Qué me dice? Que yo copie la función g, dice. Siempre la primera. La g. Pero en vez de la x, voy a copiar la función f, dice. Entonces copiamos. X. Ah, no, pero yo tengo que copiar la función f en vez de x.
Y la función f es x cuadrado menos 1. Listo. En vez de esta x he copiado todo esto. Listo. Ahora más 3. Más 3. Pero aquí es semejante, ¿cierto? Entonces, g compuesta por f de x es igual a x cuadrado menos 1 más 3 es más 2. Esta es la función g compuesta por f. ¿Está bien? A ver, de esta manera podemos tranquilamente componer cualquier función con cualquier otra función. ¿Está bien? La idea, ¿cuál es? Repito en este ejemplo. Dada dos funciones, f y g, ¿qué me está diciendo? Si me está pidiendo componer f por g, me está diciendo que g va a introducirse en f. O sea, donde yo vea en f la x, la voy a cambiar esa x por todo lo que es g. Y es lo que hemos hecho, fíjense. Aquí tendría que estar la x, ¿cierto? Pero en vez de la x que hemos puesto, toda la función g. Y como esa x estaba al cuadrado, pues hemos elevado todo al cuadrado. Menos 1. Listo, ya está compuesto. En la función que estamos componiendo g por f, dice que nos copiamos, o sea, f va a entrar dentro de g. Copiamos la g. Vamos copiando. Pero me dice que donde yo vea la x, en vez de esa x voy a colocar toda la función f. ¿Está bien? Es lo que me ordena esto. Entonces vamos intentando. Aquí, x, pero como dice, como en vez de x voy a copiar toda la función f, entonces toda la función es x cuadrado menos 1. Copio toda la función. Todo esto es la función f. ¿Cierto? Que estoy copiando en reemplazo de la x que tenía que ir de la g. Y después dice, continúo copiando la g, más 3. Listo, más 3. Pero me doy cuenta que hay términos semejantes y los deduzco. G compuesta de f de x es igual a x cuadrado menos 1 más 3 es igual a 2 positivo. Bueno, hasta aquí sería por el momento. Más adelante vamos a avanzar lo que son tipos de funciones y todo ello. Pero hasta aquí sería la primera parte y la parte más básica de lo que es funciones. Y espero que lo comprendan y cualquier pregunta me lo consultan, por favor. Gracias.